Buenos días amigos de Nuevas Generaciones. En el mensaje de hoy vamos a continuar con la serie Fortalecidos en la Esperanza. Esta sería la cuarta parte y el tema de hoy es Recuerda tu promesa. Estamos en la promesa de Año Nuevo que nos tocó Deuteronomio 31 versículo 6 y allí dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Yo recuerdo muy bien ese momento en el que Dios nos dio esta promesa. Fue al comenzar el año, el 2020, y el primer domingo de enero yo recuerdo que estábamos pensando qué íbamos a hacer con nuestra semana de ayuno y oración, porque pues había demasiada violencia en las calles, balaceras y esas cosas, ¿no? Entonces, esta situación a mí me puso a pensar en buscar otras alternativas. No era nada seguro salir en la noche a rodear la ciudad como regularmente lo acostumbramos, pero tenía que tomar una decisión. Y ese domingo era el día de la primera vuelta y yo luchaba conmigo mismo tratando de no hacer algo que nos expusiera a ese tipo de peligro. Y esa noche yo recuerdo que no dormí mucho, dormí poco, porque despertaba y se me iba el sueño tratando de resolver ese asunto. Pero en eso estaba y sin haber tomado todavía una decisión, cuando Dios nos dio esta promesa a toda la congregación. Y quiero decirles que no obstante que ha sido una de las promesas más sencillas que hemos recibido nosotros como congregación, es una de las que más útiles nos ha sido desde el momento mismo que Dios nos la dio y en lo que ha ido del año. Porque no se necesita ser muy inteligente para entender esta promesa, no necesita tampoco interpretación, se entiende muy sencillamente. Por eso es que en el momento en el que yo la leí me sentí tan seguro que aún sin consultar tomé la decisión. Y así fue como salimos a interceder como lo hemos acostumbrado desde siempre. Solo buscamos al siguiente día una ruta más iluminada y salimos a interceder sin ningún problema. Y esa misma semana yo estuve revisando diariamente las noticias locales y quiero decirles que en toda la semana no hubo muertos por balaceras ni machetazos, y ni de los nuestros ni del resto de la gente de la ciudad. Pero bueno, eso fue lo que pasó con esta promesa y yo quisiera que la recordáramos en este tiempo porque es muy importante que nos sintamos igual de seguros también. Hoy estamos ante otro enemigo muy diferente. Ahora es una pandemia, o más bien es un peligro de muerte por contagio del COVID-19. No es 100% mortal, tengo que aclararlo, pero el hecho de que un 10% de los contagiados estén en ese riesgo sí causa temor. Por un lado, pues nos podemos sentir algo tranquilos si tomamos las debidas precauciones, pero nos sentiremos todavía mejor si nosotros aprendemos a confiar en la promesa que Dios nos dio para este año. Enemigos, pues tenemos por todas partes, visibles o invisibles, en la familia, en el trabajo, a veces en la congregación, aunque no se han dado cuenta, pero debe haber alguien que no está de acuerdo en ustedes o como Dios los ha bendecido ustedes. Otras veces, algunos compañeros de trabajo o simplemente las circunstancias, como la pandemia que estamos sufriendo en este preciso momento, ¿no? Pero Dios se especializa en hacer que todo obre para nuestro bien. Por un lado, Dios puede anular todas las malas intenciones en contra de nosotros, pero por el otro lado, puede permitir que la adversidad toque nuestras vidas. Y eso es para manifestar su poder y que nosotros podamos crecer en nuestra confianza en Él. Y en este sentido, la adversidad no debe de ser una preocupación para nosotros, porque la adversidad es solamente, yo diría, un ejercicio espiritual, un ejercicio que va a fortalecer los músculos espirituales de nuestra fe. La adversidad nunca ha sido un impedimento para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, ni la adversidad espiritual, ni la adversidad humana, ni la adversidad de ningún tipo. Ahora, Jesucristo nos ha planteado un estilo de vida perfecto. En ese estilo de vida, nuestros enemigos no deben de ser lo más importante para nosotros. Y me refiero a los enemigos del tipo que sea, porque Dios siempre ha estado por encima de nuestros enemigos. Y Jesús, antes de enseñarnos cualquier principio espiritual, pues primero lo vivió Él. Él mismo vivió todos estos principios y era una manera muy práctica de hacernos ver que funcionan sus principios y además nos estaba dejando un modelo a seguir. Entonces Jesús nunca tuvo miedo de ninguno de sus enemigos. Al contrario, dice la Biblia que los amó
y así nos lo enseñó a nosotros. Y quiero que vayamos ahí a Lucas capítulo 6, versículos del 27 en adelante. Y dice así, Lucas 6, 27 al 31, dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite su capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esta es la manera como Jesús nos enseñó a tratar con nuestros enemigos. Ahora, quiero aclarar aquí que esto no es una orden para toda la gente. Esto más que una orden es el estilo de vida de un cristiano lleno del Espíritu de Dios. Jesús pudo vivir estas cosas porque él mismo estaba lleno del Espíritu de Dios. Y este es un estilo de vida de alguien que confía en Dios y que está dispuesto a obedecer bajo cualquier circunstancia. Y aquí Jesús nos está haciendo una invitación, y es una invitación a no abandonar nuestros sueños por causa de la oposición y de la adversidad que vamos a tener desde el momento en que nosotros nos constituimos hijos de Dios. Ahora, la base del cristianismo es el amor de Dios. Nosotros, pues tenemos enemigos humanos que son parte de la vida y son tan merecedores del amor de Dios como nosotros mismos. Pero también tenemos enemigos biológicos que son parte de la biosfera, de los ecosistemas y de todas estas cosas. Y tampoco debemos abandonar nuestros sueños por temor a ese tipo de amenazas. No digo que debemos amar ese tipo de adversidades, pero el temor a ese tipo de adversidades también nos puede paralizar y puede llegar a robarnos la paz y la tranquilidad hasta invalidar nuestros sueños. Y por esa razón no debemos darle demasiada importancia a la adversidad que seguramente vamos a tener. Y para ilustrar esto, voy a hablarte un poquito de un personaje de la Biblia muy conocido. Si te fijas, he usado personajes muy conocidos ahorita que estás tú en tu casa para que no batalles mucho en buscar los personajes. Pero me voy a estar refiriendo a José, ese que algunos identifican como el soñador. Y con justa razón, porque realmente soñaba que Dios lo iba a usar en grande, pero había un problema que pues imprudentemente platicaba sus sueños a sus hermanos. Y por esa razón, José tuvo problemas familiares muy serios. Él nació en una familia de un hombre que tuvo hijos con 4 mujeres diferentes. 2 eran sus esposas, legalmente sus esposas, y 2 eran siervas de sus esposas. Y como verán, pues aquí Jacob, que era el papá de José, tomó el modelo de su abuelo Abraham, no más que a este sí de plano lo superó. Pero José era hijo de la esposa que más quería a su papá. Y había trabajado para su suegro, el papá de José, durante 14 años por su esposa, por esta mujer. Y pues obviamente fue la mamá de su hijo más querido. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, nos dice justamente eso. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay muchos detalles en esta historia, pero para no alargar mucho el tiempo, les voy a contar solamente los detalles que aportan más al mensaje que hoy les quiero dar. La historia completa ustedes la pueden leer ahí en su Biblia, en Génesis del capítulo 30 al versículo 50. Pero las cosas a las que me voy a referir están entre estos versículos, entre estos capítulos. El caso es que sus hermanos, o los hermanos de José, lo aborrecían y lo querían matar. Uno de ellos, por cierto, lo salvó, sugiriendo que sería mejor venderlo como esclavo, y así sucedió. Lo vendieron a unos comerciantes madianitas que iban a Egipto, y así se deshicieron de José, estos lindos hermanitos. Al punto que voy es que esto no impidió que José alcanzara sus sueños, y al final vamos a ver cómo sucedió. Pero los problemas familiares de José
no le impidieron a él seguir trabajando y esforzándose para haber realizado sus sueños. Tampoco se quedó llorando eternamente por su dolor, con todo y las heridas emocionales que esto le debió haber causado, porque sí se las causó. Ahora yo te voy a decir una cosa, si tú has decidido más bien seguir los sueños que Dios te dio, es seguro que vas a tener adversidad. Y Jesús nos advirtió que muchas veces esa adversidad puede ser familiar, como en el caso de José. Esto lo dice en Mateo capítulo 10, versículos 34 a 37, que te dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces aquí nos está diciendo Jesús que Él no vino a traer paz y armonía superficial, sino vino a traer paz verdadera, paz profunda y eterna. Esa es la paz que no es humana, es una paz divina, es paz que sobrepasa todo entendimiento, así como lo dice también Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el rechazo familiar no sucede regularmente, pero suele suceder. Porque nuestra verdadera familia es la que nosotros vamos a tener en la eternidad. De hecho, cuenta Mateo que una vez llegaron la mamá y los hermanos de Jesús a buscarlos. Jesús estaba en una discusión muy importante con los escribas y los fariseos y alguien le dijo a Jesús que su familia quería hablar con él. Y la respuesta que les dio Jesús es muy interesante y quiero que también leamos esa respuesta que Jesús le dio a este hombre que le estaba diciendo. Eso está en Mateo 12, versículos 48 al 50 y dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, esto nos debe enseñar que cuando uno está ocupado en lo que Dios nos ha mandado, no debemos permitir que la influencia contraria de la familia nos desvíe del propósito de Dios. No debe haber ningún tipo de excusa para que nosotros desobedezcamos a Dios. Jesús, no me quiero meter en problemas, pero Jesús nunca le dio más bien privilegios a María para poder manipular su vida, ni en este ni en ningún otro caso. Por otro lado, Jesús debía total obediencia al Padre y no a su mamá ni a sus hermanos, que por cierto sus hermanos todavía no creían en él. Y cualquiera, yo creo que en estas circunstancias se puede sentir mal hasta abortar sus sueños. Ahora, ¿qué otro tipo de adversidad soportó José? De las más conocidas, la adversidad de tipo sexual. Él tuvo tentaciones de tipo sexual y Dios estaba con José y muy pronto él se ganó la confianza de Potifar, este hombre que lo compró como esclavo. Y este hombre lo puso como administrador de todos sus bienes en su casa. Pero la esposa de Potifar, pues le empezó a echar el ojo a José, le gustó José y lo empezó a acosar. Quería que José tuviera relaciones sexuales con ella. De hecho, lo dice así Génesis capítulo 39, versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Es una frase que se usa para hacerlo entender que quería tener relaciones con él. Pero José soportó ese acoso y su único argumento fue que él no quería fallarle a Dios ni a su amo, porque sabía que el pecado generalmente va a causar muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte, y José lo sabía esto. Porque en la consumación del pecado se han muerto los grandes sueños de mucha gente. Yo he visto gente que tiene planes y de pronto el pecado los arruina
todos esos planes. El caso es que un día, aquella mujer, esposa de Potifar, se las ingenió para acorralarlo y manipuló las circunstancias ahí en su casa para quedarse sola con José y seducirlo. Estando solos, pues lo jaló por la ropa y José salió huyendo y la mujer se quedó con la ropa de José. Y entonces la señora empezó a gritar pues no tardó en llegar la gente y al ver la escena, pues la gente obviamente le creyó más a ella. Y fue ella la que entonces acusó a José de haber querido violarla. Y este pobre muchacho, porque era joven todavía, pues terminó en la cárcel por mantenerse íntegro y servirle al Señor. O sea, él sabía que Dios tenía un plan para él y él no lo iba a echar a perder por causa del pecado. Pero este tipo de adversidades, quiero decirles que tampoco acabó con su esperanza. Él seguía con su vista firme en la respuesta, o más bien en el sueño que Dios le había dado y que se habría de cumplir. Y estaba dispuesto a alcanzar su sueño y de ser usado por Dios en algo muy grande. Otra más, todavía José soportó más problemas aquí. Estando en la cárcel, el encargado de la cárcel vio que, igual lo mismo que Potifar, que era un excelente administrador, y él también lo aprovechó y estando preso lo puso como encargado de la cárcel. Y allí conoció a otros dos presos, que era el panadero del rey y el copero del rey. Y un día le contaron estos unos sueños raros que tuvieron y José se los interpretó. Al copero le dijo que iba a ser reinstalado en su puesto y que cuando fuera reinstalado que se acordara de él. Era un trabajador muy cercano a Faraón y además pues una persona de confianza ahí con el rey. Pero al copero se le olvidó y José se quedó mucho tiempo más en la cárcel. Se quedó aproximadamente 2 años, o sea, si sacan la cuenta más o menos más de 18 cuarentenas. Si estás ya enfadado por estos días, pues todavía José aguantó más de 18 cuarentenas ahí y tampoco se desanimó. Siguió siendo íntegro y siguió trabajando porque él sabe, o bueno, él sabía en ese momento que la gente que trabaja y que se esfuerza y que vive en integridad, nunca Dios lo va a dejar solo y Dios lo va a ubicar en el lugar que va. Proverbios capítulo 22, versículo 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es cierto, este versículo se escribió mucho más adelante, pero José conocía esos principios. Y un día, estando él en la cárcel todavía, un día Faraón tuvo un sueño que lo inquietó. Y queriendo saber su significado, el copero se acordó de José y le platicó de él a Faraón. Y José fue llamado ante el rey para que le interpretara su sueño. Y pues ese es el conocido sueño, ¿no? De las vacas gordas y las vacas flacas. Y José le dijo que venían 2 periodos de 7 años en Egipto. Uno iba a ser de abundancia y el otro periodo de 7 años iba a ser de escasez. Y además le recomendó al rey lo que debía hacer. Que durante 7 años de abundancia él tenía que almacenar el 20% del alimento que se produjera. Y que eso iba a ser suficiente para los 7 años de escasez. Y entonces el rey le encargó que fuera él mismo quien se hiciera cargo de resolver esa contingencia. Lo demás, pues lo hizo José basado en la diligencia y en la disciplina. Y por supuesto que se le reconoció tanto su buen trabajo administrativo que llegó a ser el segundo hombre en Egipto. Solo Faraón era superior que él. Y José apenas tendría unos 30 años cuando salió de la cárcel para ocupar ese puesto. Y cuando llegó el periodo de escasez, se presentó el problema del hambre, como era de esperarse. Pero en toda la tierra de Egipto había alimento. Pero allá en la tierra de la familia de José no había. Y allá se enteraron de que había alimento en Egipto y Jacob, que era el papá de José, mandó a sus hijos a Egipto a comprar esos alimentos. Solo se quedó con él Benjamín, que era el menor de los hermanos de José. Y Benjamín ahí se quedó con el papá. Además, este Benjamín también era hijo de la misma mamá que José,
que por cierto la señora murió cuando nació Benjamín. Pero José estaba ahí en Egipto cuando recibió a sus hermanos y los reconoció, pero no se identificó ante ellos, sino que los acusó de ser espías. Sí, les dio el alimento, les vendió el alimento y esas cosas, pero los acusó de ser espías. Y después de discutir, les permitió volver a su tierra, pero dejó a Simeón como rehén, uno de los hermanos. Lo iba a soltar, pero solo si regresaban a Egipto con su hermano Benjamín. José lo quería conocer. Obviamente, Jacob se negó a enviar a su hijo más pequeño, pero cuando le llegó el hambre, no hubo más remedio que permitir que lo llevaran. Y cuando llegaron, José los recibió y liberó a Simeón. Pero al ver a su hermano menor, no se pudo aguantar y entonces salió a llorar a escondidas. Pero luego les organizó un banquete, hizo una fiesta y comieron ahí en tiempo de escasez. Ahora, cuando se iban de regreso a su tierra, fueron detenidos por órdenes de José y se buscó entre sus costales del alimento que llevaban a la tierra de su papá. Y se encontró una copa que era de José. Él la había mandado poner en esa carga que llevaba justamente su hermano Benjamín, su hermano menor. Y entonces los regresaron a todos y tuvieron que enfrentarse a José. Y José fingió estar muy enojado y ordenó que dejaran a Benjamín con él. Y pues ante esta situación, Judá le rogó que le permitiera a él quedarse en el lugar de su hermano, porque su papá se lo había encargado muchísimo. Y José, pues muy conmovido por esta escena, sacó a todos los egipcios del lugar y finalmente se identificó ante sus hermanos, que por cierto no lo podían creer. Y me voy a brincar esta historia hasta el momento cuando José y sus hermanos, estando ahí en Egipto, muere el papá de todos ellos, muere Jacob. Y los hermanos de José pensaron que después de esto, pues José se iba a vengar, porque era lo lógico. Digo, en el mundo así sucede regularmente, los pleitos familiares o de las mafias o de los cárteles, así sucede, porque me mataron a uno, porque me hiciste daño, etc. Entonces, ellos estaban conscientes del daño que le habían causado a su hermano y de todo lo que habían hecho para que José perdiera la esperanza de alcanzar sus sueños, aquellos sueños que él tenía. Y muchas otras cosas malas que también habían hecho para que José renunciara al propósito que había soñado. Y yo me imagino que estaban temblando de miedo cuando José los mandó llamar. Porque siempre pasa así, cuando una autoridad manda llamar a alguien, uno tiembla. Y es aquí donde José se reveló, pues, o más bien les reveló el sueño que José había tenido muchos años atrás. Y quiero que comparen estas dos escenas, porque esto es lo interesante de todo esto. José nunca perdió la esperanza, pero aquí se cumplen estas dos cosas, tanto el sueño que tuvo José como el cumplimiento del sueño. Y quiero que vayan conmigo aquí a Génesis 37, versículos 5 al 8. Y leo aquí. Dice, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Este es el sueño que José les había contado a sus hermanos. Y esto sucedió en la adolescencia de José, unos 20 años después. Quiero que lean ahora esta otra parte, ya José allí en Egipto y después de la muerte de su padre. Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Entonces, este es el sueño antes, bueno, el relato del sueño, y esto es el cumplimiento o la revelación del cumplimiento del sueño. Ahora yo quiero que leas esto, que está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La integridad siempre, siempre va a triunfar sobre todo tipo de adversidad, sea macroscópica o sea microscópica. No tengas miedo. Recuerda tu promesa y fortalece tu esperanza en la promesa de Dios. Y que Dios te bendiga. Y nos vemos aquí próximo jueves a las 7.